El evento que cambió el curso de la historia de la Iglesia, que sentó las bases de la democracia y la sociedad moderna, y que dio origen a la Iglesia protestante. La Reforma religiosa de Martín Lutero del siglo XVI. A continuación. La Iglesia tiene su origen en el seno de la sociedad judía con Jesucristo en el siglo I de nuestra era. El surgimiento de este nuevo movimiento y su pujanza provocó la reacción, primero de la casta sacerdotal judía y posteriormente del Imperio Romano. Este último desató las más cruentas persecuciones contra la naciente sociedad religiosa. Después de la muerte de los apóstoles, la Iglesia se diseminó en todo el Imperio Romano. Los emperadores como Domiciano, Marco Aurelio, entre otros, persiguieron a la Iglesia y la sometieron a pruebas complicadísimas. En Roma se practicaban todas las formas de culto imaginables. Los judíos eran tolerados, igualmente que los otros pueblos de la tierra, en la práctica de su culto. Pero se trataba de religiones nacionales que se confinaban a un determinado pueblo. Los cristianos predicaban que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Todas las demás religiones eran así declaradas sin valor. Al surgir una religión misionera como el cristianismo, que se expandía por todo el imperio con una enseñanza exclusivista, desencadenó la ira de todo un andamiaje político y militar para detener el avance de una iglesia a la cual no pudo derrotar. Los cristianos fueron llevados al Coliseo o fueron quemados vivos y fueron sometidos a cualquier suerte de vejámenes, hasta el pronunciamiento del Edicto de Milano en el año 313. Cuando Constantino entonces promulgó un edicto de tolerancia religiosa y entonces allí existe lo que se llama el matrimonio iglesia-estado. De la noche a la mañana, por decir algo, la iglesia dejó de ser una iglesia perseguida y se convirtió en la iglesia oficial del Estado. Constantino fue el primer emperador cristiano de Roma. Tuvo que librar duros combates contra sus rivales hasta que en la batalla del puente Milvio, en el año 312, se impuso a Magencio y se hizo con Roma. Concedió importantes privilegios y donaciones a la Iglesia, apoyó la construcción de grandes templos y dio preferencia a los cristianos a la hora de seleccionar a sus colaboradores, temeroso de que las disputas teológicas rompieran la unidad de la religión cristiana. Puso el poder a disposición de la jerarquía eclesiástica para combatir las numerosas herejías de la época y patrocinó el primer gran concilio ecuménico de la Iglesia en el año 325, en la ciudad de Nicea. Nunca se sabrá a ciencia cierta si la conversión de Constantino fue genuina o no. Lo que sí sabemos es que después del Edicto de Milano, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado y las bases de su prostitución fueron sentadas. El primer paso de este proceso fue el matrimonio con el Estado romano y posteriormente con los poderes feudales de Europa. Hubo una confusión entre el poder temporal y el poder de la Iglesia. Una vez que la Iglesia se consolida, adquiere entonces un prestigio dentro de la sociedad. Surge la figura del Papa, es decir, uno de los obispos principales de la Iglesia y precisamente de la capital imperial de Roma, y adquirió preponderancia frente al obispo de Alejandría o de Antioquía, por mencionar algunos. De manera pues que este oficio se volvió no solamente en un oficio eclesiástico, sino también político, y el Papa adquirió un poder realmente asombrante en aquella época. Esto llevó muy pronto a la corrupción y la historia registra cualquier clase de conductas de nepotismo, de conductas de conspiraciones, de asesinatos para alcanzar la oficina papal.
Roma era un gran imperio, y su capital era el centro político por excelencia. En cada ciudad había un obispo que gobernaba la iglesia. Este, además de administrador, era un pastor, así como un maestro. Con el tiempo, este obispo fue adquiriendo preponderancia religiosa frente a los obispos de las otras ciudades del imperio. Más o menos allá por el siglo XII, la iglesia adquiere la gran fama y el gran poder. Antes de ese momento, de este siglo, ya se daban cuestiones muy sutiles de simonía, que es la compra y venta de puestos eclesiásticos. Se daba la simonía, se daba el nepotismo y se daba un tipo de indulgencia, que esto se va a profundizar más o menos en el siglo XV, va a ser el siglo en el cual la iglesia se va a paganizar mucho más. Entonces la iglesia va a aplicar lo que es la simonía. La simonía no solamente es la venta y la compra de estos puestos eclesiásticos, sino también que era comprar algunos beneficios espirituales. Pero esto de alguna forma sutil, esto se realizaba ya después de Constantino. Va a suceder una de las más infames de los momentos de la historia, cuando va a aparecer Sixto IV. Sixto IV es un papa que va a comprar el papado a través de prebendas y de ofrecimientos a los cardenales. Este Sixto no solamente va a comprar el papado, sino que también va a beneficiar a 25 sobrinos, de los cuales se van a nombrar 8 sobrinos de ellos como cardenales. No van a tener el llamado, no van a tener la capacidad, no van a tener los talentos ni las habilidades, pero por solo el hecho de ser los sobrinos del Papa, entonces van a ascender a lugares importantes. Estos son solo unos ejemplos de los muchos que registra la historia de actos de nepotismo, simonía y controversia que hubo dentro de la Iglesia. El tema de la corrupción de la Iglesia fue un proceso largo. La influencia del Papa y de la curia romana frente al emperador y señores feudales fue impresionante, aunque a decir verdad, tal influencia fue recíproca. Ya para el siglo XII, es decir, 800 años después del edicto de Constantino, la prostitución había alcanzado límites inverosímiles, siendo uno de los casos de corrupción más sonados el de Rodrigo Borgia, mejor conocido como el Papa Alejandro VI, y el de Lorenzo de Medici, conocido como el Papa León X. Pero Borgia era un hombre conocido por sus actos de adulterio, sus hijos gobernaban realmente el Vaticano y había en aquella época un desorden, una anarquía que provocó escándalos a la Iglesia. Y evidentemente estamos en una de las situaciones más complicadas en la historia de la Iglesia. Luego, posteriormente, hubo otra familia que gobernó, digamos, la curia romana, los Medici. Lorenzo de Medici tuvo un hijo que llegó a ser papa, el mundo le conoce como León X. Y León X fue el papa de Lutero, el papa contra el cual Lutero se opuso en su momento. Los Borgia se convirtieron en un prototipo de corrupción, nepotismo, ambición y falta de escrúpulos. Actuaron buscando el poder y la riqueza como tantas otras familias del Renacimiento con las que rivalizaron. Fue el hecho de ser extranjeros y de haber roto el monopolio de la aristocracia italiana sobre la corte papal lo que les granjeó muchos y poderosos enemigos. Una de las más famosas familias de la aristocracia de Florencia fue los Médicis. Lorenzo de Medici fue un personaje que se propuso que uno de sus hijos fuera el papa y una de sus hijas fuera la reina de Francia. Para lograr su objetivo en el caso de su hijo varón, hizo regalos y sobornos al papa de turno, quien nombró a su hijo Lorenzo cardenal de la Iglesia. En el año 1513 muere el papa Julio II y mediante un subterfugio político es electo papa. Todos estos escándalos hizo que en el siglo XIII surgieran personajes que se opusieron contra estas arbitrariedades de la Iglesia. A estos personajes les llamamos los prerreformadores.
La primera de ellas se llamaron los albigenses, que también estaban relacionados con otro grupo que se llamaron los cátaros. Ambos de ellos fueron considerados herejes por sus enseñanzas porque sostenían que la Biblia debía de ser dada al hombre común y no debería ser leída solamente por los sacerdotes, por los obispos, y que debía ser puesta en el lenguaje del pueblo. Los valdenses igualmente predicaban que debía de leerse la Biblia en vez de creerse en los dogmas de la iglesia que no estaban basados en la Biblia. Y entonces promovían que la Biblia fuera conocida, pero en ese tiempo no había traducciones de la Biblia. La Biblia estaba en hebreo y en griego, estaba en partes en arameo y la gente común no podía leer eso. En efecto, casi nadie podía leer eso, así que había que hacer traducciones de la Biblia. Se oponían a ciertas doctrinas que promovía la iglesia, como la doctrina del purgatorio, la doctrina de la transubstanciación, la excesiva autoridad del Papa sobre las naciones y sobre los obispos, y ese tipo de cosas eran las que ellos predicaban, en donde se oponían. Esa idea ya había comenzado a partir del siglo IV, que era de separarse de la iglesia porque no estaban de acuerdo con las doctrinas oficiales. Ya en el siglo IV ya se dieron esos movimientos que terminaron en ser los movimientos monásticos de toda la Edad Media. Ya en el siglo XIV aparece la figura del prerreformador inglés John Wycliffe, quien fue una inspiración para que otros hombres se levantaran contra los abusos de la iglesia. Podemos hablar de Juan Wycliffe, un inglés que proponía otra vez que la Biblia fuera puesta en el lenguaje del pueblo. Juan Wycliffe fue uno de los grandes traductores del Nuevo Testamento y aportó pues al conocimiento de la gente acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. John Huss nació en Bohemia en el año 1369 y muere en 1415. Fue impulsor de la reforma eclesiástica checa. Nació en una familia campesina pobre del suroeste de Bohemia. Sin embargo, consiguió estudiar teología y artes en la Universidad de Praga y ordenarse sacerdote en el año 1400. En 1402 fue nombrado rector de la universidad, apoyado por el sentimiento particularista checo frente a la dominación germánica. Bajo la influencia de John Wycliffe, Huss empezó desde 1405 a predicar contra la excesiva riqueza de la iglesia y la inmoralidad del clero, reclamando la vuelta a la pureza del mensaje evangélico. La predicación en la lengua checa que podía entender el pueblo y la comunión bajo las dos especies. Su influencia se vio acrecentada por la crisis en que se hallaba sumida la Iglesia de Roma por el cisma de Occidente, así como por la reacción nacionalista checa contra la minoría alemana, iniciada con la lucha por el control de la Universidad de Praga. John Huss fue excomulgado por el Papa en el año 1411, pero continuó su campaña y publicó su tesis en su libro principal De Ecclesia. Fue llamado a justificarse al Concilio de Constanza en 1415, a donde acudió con un salvoconducto del emperador Segismundo. Una vez allí, se negó a retractarse de sus ideas y fue quemado en la hoguera por orden del emperador. Antes de morir, Hus dijo que Dios iba a levantar a un cisne, a un hombre. Cisne es un símbolo que él utilizó 100 años después, al que no iban a poder quemar. 102 años después estaba levantando Lutero, y la gente que lee las palabras de Hus interpretan esto como una profecía que este hombre dio antes de ser quemado por razón de su fe y de su testimonio. Jerónimo Savonarola nació en Ferrara en el año de 1452 y murió en 1498. Sus exaltados sermones atacaban con igual contundencia a la jerarquía eclesiástica, al Papa, a la aristocracia y a las autoridades políticas, despertando la indignación revolucionaria de las masas. Cuando la invasión francesa de Toscana puso en peligro el poder de los Médicis, Savonarola contribuyó a expulsarlos de la ciudad mediante una revolución popular e intentó que los franceses continuaran su avance contra Roma en 1494. En Florencia se instauró un régimen republicano mixto.
con elementos democráticos y teocráticos, Jesucristo fue proclamado rey. El propio Savonarola controlaba el poder y lo empleaba para imponer rigor moral extremo. Su lucha contra el paganismo implícito en la cultura renacentista le llevó a quemar públicamente los libros de Boccaccio y Petrarca. El Papa Alejandro VI, blanco de los ataques de Savonarola, le excomulgó en 1497. Sus propios partidarios en Florencia consideraron excesiva la dictadura que había implantado y le derrocaron en 1498. Fue encarcelado, torturado, acusado de herejía y quemado públicamente en aquel mismo año. La idea de ellos no era contraponerse o pelear con el Papa o con el clero, sino que lo que ellos buscaban es que la Iglesia se transformara, que no siguiera en semejante corrupción y en el desvío de doctrinas que no estaban avaladas por la Biblia. En el año de 1513, accede a la oficina papal León X, quien con su política errada iba a causar el cisma más grande en la historia de la Iglesia. León X era un descendiente directo de los Medici, una familia adinerada de Florencia. Este hombre, cuando accede a la oficina papal, reza la historia que hizo cualquier cantidad de derroche y despilfarró el tesoro de la Iglesia, llevando a esta casi a la bancarrota. De ahí que él inventa un sistema mediante el cual iba a recaudar fondos para la Iglesia, y es la venta de indulgencias, es decir, un certificado mediante el cual la Iglesia concedía perdón de pecados a aquellas personas que pagaran X o Y cantidad de dinero. La venta de indulgencias en Alemania dio origen a la Reforma Protestante. León X nunca se imaginó que su campaña de levantamiento de fondos iba a marcar un antes y un después en la historia de la Iglesia. Las indulgencias son una doctrina de la Iglesia Católica basada en otra doctrina que es la doctrina del purgatorio. La doctrina de las indulgencias enseña que una persona puede recibir perdón de los pecados que ya ha confesado y que para hacer eso tiene que hacer algún tipo de acción actual que se llama penitencia, aunque el término penitencia es de mayor significado en la Biblia. En el caso del lenguaje de la Iglesia significa cumplir con alguna condición para que esa indulgencia tenga efecto. La doctrina de las indulgencias fue llevada a su mayor expresión durante el siglo XVI, precisamente con el surgimiento precisamente del Papa León X, y el amigo que promovió y que fue encargado para promover la doctrina de las indulgencias, Juan Tetzel, fue la gota precisamente que derramó el vaso que trajo como consecuencia el que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Ahora, ¿en qué consisten las indulgencias? Pues, ¿y en qué consistían en aquel momento las indulgencias? Queremos decir que consistían en un abuso de la venta de una autorización para que la persona cometiera cierto tipo de pecados. Y probablemente el extremo más grave fue cuando se establecieron ciertos reglamentos sobre cuánto había que pagar por cada tipo de pecado. Si una persona asesinaba a otra, tenía que pagar tanto para ser absuelto de esa pena, de esa culpa. Si una persona cometía pecados sexuales o cometía pecados de lujuria o de relacionamiento con su amigo, con su prójimo, debería pagar tanto por sus pecados. Hay que decir que el catolicismo de hoy no avalaría este tipo de reglamento acerca de las indulgencias, porque precisamente fue el elemento fundamental que trajo consigo la protesta de los reformadores. Es en este momento histórico que se escucha por primera vez el nombre de Martín Lutero, quien nació el 10 de noviembre de 1483
y que posteriormente se iba a convertir en el gran reformador de la Iglesia. Permítame leer un pensamiento que dijo Martín Lutero mientras estaba en sobremesa con sus estudiantes. Él dijo lo siguiente: yo soy hijo, nieto y bisnieto de agricultores. Mi padre quería que yo fuera alcalde. Vine a Mansfield y me convertí en minero. Obtuve los títulos de licenciatura y maestro. Luego me puse la casulla marrón y me hice monje. Y esto me dio pena, dar un salto en contra del Papa y casarme con una monja fugitiva. Esto nos da una pauta de quién era Martín Lutero. Él reconocía sus raíces, reconocía la importancia de dónde había venido, hacia dónde querían sus padres llevarlos y hacia dónde lo había llevado el Señor en ese momento. Vamos a decir que la Reforma nace en una crisis de vocación monástica, pues vamos a recordar que en una ocasión Lutero estaba bajo una tormenta eléctrica, a las cuales él les tenía mucho miedo, por cierto, y le pidió a la patrona de su comunidad, Santa Ana, que si lo salvaba de esa tormenta, él entregaría su vida a Dios a través del monacato. De tal forma que él ingresa al monasterio de los agustinos y empieza su proceso de realizarse como monje. Por 1513, Martín Lutero es comisionado para que dé unas clases en la reciente inaugurada Universidad de Wittenberg, y él empieza a estudiar con sus alumnos libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Uno de los libros que él está estudiando en ese momento es la Carta a los Romanos, la cual, como decimos, le mueve el tapete y él empieza a cuestionar muchas cosas, especialmente cuando llega aquella frase que el apóstol Pablo ha tomado de Habacuc, en donde dice que el justo por la fe vivirá. Martín Lutero había ido años anteriores a la ciudad de Roma, pues sus superiores querían que él fundamentara, sustentara su fe, pero más bien al llegar a Roma él regresó decepcionado, pero como buen monje, como buen siervo de la iglesia, él continuó realizando las actividades propias de ese momento. Cuando Martín Lutero, al igual que los otros monjes, empiezan a hacer actos de contrición y al ser confrontado con la Carta a los Romanos, él empieza a cuestionarse, porque hasta ese momento había una concepción teológica en donde el ser humano pecador estaba alejado del Dios Santo a través de un gran abismo. Ese abismo solo podía ser sorteado con la intervención de la iglesia a través de oraciones, de ayunos, de misas, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Esto permite que sea la iglesia la llamada a ofrecer una vía de santificación. Una vez ejerciendo el ministerio de sacerdote en la ciudad de Wittenberg, se da cuenta que un sector de su iglesia ha comprado indulgencias a Tetzel, lo que le hace escribir 95 argumentaciones o tesis en contra de esta práctica. Con dicho documento se estaba revelando al magisterio y autoridad del Papa. Esto lo llevó a él a escribir un documento, es decir, lo que la historia conoce como las 95 tesis de Lutero. Se dice de que él clavó estas 95 tesis en la puerta de su parroquia. Sin embargo, eruditos aseguran que en realidad lo que Lutero hizo fue enviar estas argumentaciones a su superior religioso, que en este momento histórico era el obispo de Maguncia. Para la curia romana, la conducta de Lutero era simplemente inaceptable, y la declaratoria de hereje no se iba a hacer esperar. En 1520 el Papa León lo excomulga y Lutero rompe definitivamente con la iglesia estatal, o sea, con la iglesia de Roma, y se enfoca en los laicos, enseñándoles nuevos temas que ya estaban dentro de la Escritura, pero que habían sido dejados de lado, como el sacerdocio universal, la libertad cristiana, el trabajo, la familia, la educación.
Así que nosotros debemos agradecer a Lutero porque su impacto, solo con mencionar su nombre, nosotros ya sabemos que estamos hablando del ícono de la Reforma, que no solamente impactó en el aspecto religioso, sino también en el sociopolítico. En el año de 1521, es decir, 4 años después de las 95 tesis, ocurrió un hecho trascendental que dejó la situación definida para siempre. El emperador Carlos V convocó a una histórica reunión que es conocida como la Dieta de Worms. Bueno, la Dieta de Worms hay que relacionarla naturalmente, como no, con Lutero, y es un momento clave en su vida en donde va a ser proscrito, o al revés, podría haber conseguido que el emperador, que es el que va a presidir la Dieta, el emperador Carlos V, nosotros llamamos Carlos I de España y V de Alemania, pues es el que va a decidir qué hacer con este monje díscolo, este monje que se atreve incluso a escribir, hacía poco había escrito Lutero contra el mismo papado. Y yo creo que de algún modo pues Carlos no estaba muy predispuesto a ser convencido por Lutero. Aún así le cedieron un espacio, un tiempo para que Lutero expusiese y defendiese su postura frente al Evangelio y frente a esa crítica que le estaba haciendo a la Iglesia de Roma. Lutero actúa valientemente, aunque también hay que decir que él sabía que tenía algunos apoyos. Para empezar, el príncipe de su propio estado, que era un príncipe elector, era un personaje que tenía peso político. También el pueblo estaba, una parte importante del pueblo estaba de su parte, algunos caballeros nobles estaban de su parte. Aún así, el riesgo era que, bueno, si salía declarado como hereje, pues esto le podría costar la vida. La historia reza que cuando Lutero llegó a la ciudad de Worms y vio las torres de las iglesias, se irguió en la carroza en que viajaba y cantó su himno, el más famoso de la Reforma: Castillo fuerte es nuestro Dios. Al entrar por fin a la ciudad, lo acompañaba el pueblo en una multitud mucho mayor a la que había ido a recibir a Carlos V. Al día siguiente, lo llevaron ante el emperador, a cuyo lado se encontraba el delegado del Papa, 6 electores del imperio, 25 duques, 8 margraves, 30 cardenales y obispos, 7 embajadores, los diputados de 10 ciudades y un gran número de príncipes, condes y barones. Entonces allí en esta dieta, que creó además una gran expectativa, pues que hay que imaginarse la disparidad de fuerzas y de personajes. Por un lado, el hombre más importante del mundo en esa época, Carlos I, y por otra parte está este monje, un fraile, que es Lutero, que es un don nadie realmente, aunque era un profesor en una universidad, una de las más pequeñas de allí de Alemania, Wittenberg. Pues a efectos generales no era ni un Erasmo de Rotterdam, que tenía mucho predicamento, que era una persona que todos querían oírle. Y bueno, pues la verdad era un cuadro así de mucho contraste. El primer día en esta dieta de Worms, que él va, aunque le avisan, repito, que era un peligro y le avisan de lo que le puede ocurrir. Y Lutero, que debía tener un carácter fuerte, dice que aunque todas las tejas de los tejados de Worms se convirtiesen en diablos, aún así él iría, porque él quería exponer su visión del Evangelio y del cristianismo, de la fe. Bueno, y ahí está. El primer día, o bien por nervios, o bien porque, claro, se enfrenta allí a una corte, ahí está lo más granado y lo más representativo del poder del siglo XVI, el emperador, representantes de la curia del Vaticano, representantes de los distintos estamentos de la nobleza, de la aristocracia, y entonces él se limita a defenderse un poquito, pero muy poco. Solo le indican que si allí en los libros que hay en una mesa, que le han preparado todo lo que él ha escrito, que ya había escrito bastante, pues le dicen que sí son suyos. Él pide permiso, los ve y admite que sí, que son suyos. Entonces, claro, le piden también que si hay errores y se retracte, pues pide tiempo para poder defenderse y posponen la reunión para el día siguiente. Carlos
piensa, este frailecillo a mí no me convence. Al siguiente día, pues Lutero se presenta o se manifiesta como lo que realmente es, un hombre valiente, y es cuando tiene que hablar de la retractación. Cuando el nuncio del Papa exigió a Lutero que se retractase ante la augusta asamblea, él respondió: «Si no me refutareis por el testimonio de las Escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén». Al volver a su aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó con el rostro todo iluminado: «Consumado está, consumado está. Si yo tuviese 1000 cabezas, soportaría que todas ellas fuesen cortadas antes que retractarme». La ciudad de Worms, al recibir la noticia de la osada respuesta dada por Lutero al nuncio del Papa, se alborozó. Las palabras del reformador se publicaron y difundieron entre el pueblo. Dice que no va a retractarse porque no está bien ir contra la conciencia e ir contra la palabra de Dios. Solo se va a retractar y va a rechazar sus creencias si se lo demuestran con el sentido de la Escritura, con la palabra de Dios. Si sus ideas no son rebatidas con la palabra de Dios, entonces él no va a retractarse porque no conviene, dice él, ir contra Dios, y que Dios le ayude en ese caso. La Dieta de Worms dejó devastada a la Iglesia Católica y tardó más de 10 años en reaccionar a la nueva agrupación que había surgido en el seno del cristianismo, dando lugar a la Contrarreforma. Una vez desarrollada la Reforma, entonces, la Iglesia Católica inició el movimiento que se conoce como Contrarreforma o Reforma Católica. Por lo menos unos 5 elementos son importantes en esta Contrarreforma. En primer lugar, ellos admitieron que el clero se había corrompido, que había mucha indisciplina, eran muy laxos en su manera de establecer la disciplina, tanto en el clero como también en las comunidades eclesiásticas, y había que poner alguna disciplina y muchas restricciones para llegar a ser parte de la Iglesia y particularmente para llegar a ser parte del clero. Otro de los elementos que decidieron en esta Contrarreforma o como acción en esta Contrarreforma fue la decisión de comenzar seminarios o centros de enseñanza en donde los sacerdotes aprendieran las Sagradas Escrituras y aprendieran las tradiciones de la Iglesia, las doctrinas, y fueran más educados y fueran en su comportamiento más de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Otro de los elementos que surgió en esta Contrarreforma fue la vigilancia. Se establecieron como mentorías o vigilancias de obispos y de sacerdotes sobre sus diócesis para vigilar la conducta de los sacerdotes, puesto que anteriormente habían sido muy criticados por la conducta del clero. Uno de los instrumentos de la Contrarreforma fue la Inquisición, que aunque había sido creada en el siglo XII para combatir a los albigenses, resurge con la denominación de la Congregación del Santo Oficio, creada en 1542 para combatir, según la Iglesia Católica, la herejía protestante. Es decir, tribunales de justicia eclesiástica que condenaba a todas aquellas personas que no creían conforme a la fe católica romana de herejes. Y si estos permanecían en sus herejías, entonces eran condenados incluso a la muerte, después de muchas torturas. Otro de los instrumentos de la Contrarreforma fue la creación de la Orden de los Jesuitas por Ignacio de Loyola. La Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la Iglesia Católica en todo el proceso de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía y su irrestricta obediencia al Papa. Todo esto hizo de esta orden el ser un instrumento de persecución contra la Iglesia protestante. Ignacio de Loyola hizo un compromiso de obediencia irrestricta al Papa de la época. Entonces,
Estos se convirtieron pues en la punta de lanza de la Contrarreforma, porque ellos iban a accionar para hacer la Contrarreforma, es decir, para rebatir el avance de lo que se llamó la Iglesia protestante. La naciente Iglesia protestante se vio en la necesidad de estructurar sus bases teológicas, surgiendo de esta manera los reformadores suizos. Martín Lutero fue el campeón de la revolución religiosa del siglo XVI que dio origen a lo que la historia conoce como la Iglesia protestante. Pero hasta este momento histórico, la Iglesia carecía de una doctrina sólida, bien articulada. Para ello fue necesario que se levantasen hombres de la talla de Juan Calvino, oriundo de Francia, que se domicilia en la ciudad de Ginebra, un cantón suizo, donde comienza a efectuar una producción literaria impresionante. Calvino fue educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero. Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea, Suiza. 1536 fue un año decisivo en su vida. Por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante, las instituciones de la religión cristiana, que alcanzaría enseguida una gran difusión. Y por otro, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron de la ciudad en 1538 por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes. En 1541, los ginebrinos volvieron a llamarle y esta vez Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político que ejercería hasta su muerte. Escribe cualquier cantidad de interpretaciones de epístolas y de libros de la Biblia y le da entonces a la Iglesia protestante un verdadero cuerpo doctrinal. Un muro de piedra en el Parque de los Reformadores de Ginebra, Suiza, da un testimonio en silencio de 4 personajes que son considerados los hombres que desarrollaron los fundamentos teológicos de la Reforma. Primero, Guillermo Farel, un aristócrata francés que se convierte a la fe protestante. Es expulsado de Francia y se traslada a Suiza. En Ginebra, su predicación y debates públicos ayudaron a que Ginebra se convirtiera en un cantón eminentemente protestante en 1535. Farel convenció a Calvino a que se quedara en Ginebra y le ayudara a la difusión del protestantismo. El segundo personaje del monumento es Juan Calvino, de quien ya hemos hablado. El tercer personaje es Teodoro de Beza, un aristócrata de origen francés que junto con Farel y Calvino llevaron a cabo la Reforma protestante. Fue el primer rector de la Academia de Lausana y será siempre recordado porque fue la persona que dividió la Biblia en versículos y que descubrió un códice antiguo de los Evangelios y el libro de los Hechos que lleva su nombre, el Códice de Beza. El último personaje del monumento es Juan Knox, de quien hablaremos más adelante. Pusieron todos los fundamentos doctrinales de la nueva fe que se había levantado, y no una nueva fe, sino que en realidad un volver a los principios de las enseñanzas de los apóstoles del primer siglo. La doctrina de la Reforma protestante fue configurada alrededor de 5 dogmas pétreos, que son conocidos como las 5 solas de la Iglesia. Las 5 solas son las 5 doctrinas fundamentales que nos ha heredado la Reforma protestante. Tanto es así que con estas 5 solas nosotros podemos medir la doctrina de una iglesia. Son los 5 ejes transversales de nuestra identidad cristiana y, digamos, cualquier confesión de fe que no se concentre en estas 5 solas, entonces es una confesión de fe que le hace falta todavía. La primera sola escritura. Las solas escrituras tiene que ver con solamente la escritura es la autoridad para medir toda regla de fe y conducta en la iglesia.
solamente la Escritura tiene la autoridad. Y esto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia en el momento. En el momento, ¿quiénes eran los que tenían la autoridad? Era el Papa, que hablaba ex cátedra, cuando hacía interpretación de la Biblia, hablaba ex cátedra, de tal manera que la tradición suya, lo que él interpretaba, tenía a veces mucho más valor que la Biblia. Luego están los documentos, las encíclicas, está la tradición, están los concilios. Cuando Lutero es confrontado y se le pide que se retracte por todo lo que ha hecho, por haberse levantado en contra de la iglesia, él dice que se me convenza a través del testimonio de las Escrituras, porque yo no le creo ni a los concilios, ni a las encíclicas, ni al Papa, ¿verdad? Porque a menudo han errado en cuestiones de fe. Entonces la sola Escritura aparece como la gran autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? En cuestiones de fe y conducta. Luego está sola gracia. La sola gracia es solamente a través de la gracia. A través de la gracia podemos adquirir la salvación. Solamente es a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos alcanzar la salvación para nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. La gracia es el favor inmerecido de Dios, que no nos pide nada a cambio para lograr la salvación y para lograr los beneficios. Luego tenemos sola fe, sola fide o solamente la fe. Solamente la fe de la persona que quiere ser salva se hace necesario para que se logre la salvación del alma, de la vida de esta persona. Solamente la fe, ¿por qué? Porque aparecían, digamos, las indulgencias, aparecían las penitencias, aparecían todo un sinnúmero de cuestiones que la iglesia había inventado para que la persona pudiera llegar a adquirir la salvación. Pero la Reforma Protestante dice sola fide, es decir, solamente la fe en Cristo puede salvar. Y luego está solus Christus, o solamente Cristo. Solamente la persona de Cristo puede redimirnos, solamente la persona de Cristo es la propiciatoria para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque aparecían, digamos, en el tiempo antiguo, la persona para adquirir la salvación tenía muchas veces que ir al santo patrón, y dependiendo del santo patrón y dependiendo de la necesidad que tenía, se iba a un santo patrón determinado, ¿verdad? Santa Ana, San Antonio, San Isidro, San Juan, San Pedro, dependiendo. Pero la Reforma Protestante dice solamente Cristo. No se necesita ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. Y luego está soli Deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque anteriormente se le daba la gloria al Papa, la gloria a la tradición, se reconocía la institución como lo máximo. La Iglesia había recurrido, digamos, a la sucesión apostólica para darse la autoridad, para darse la gloria, y no se remitían a las Sagradas Escrituras. Entonces solamente a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este tema. No se necesita ningún intercesor, no se necesita ninguna intercesora, no se necesita ningún santo patrón, sino solamente a Dios sea la gloria por la salvación y por todas las cosas que se necesitan respecto a la salvación. Tomando las 5 solas como base, surgieron énfasis doctrinales o de gobierno de la Iglesia que dio origen a un fenómeno que hasta ese momento era desconocido: las denominaciones. Una de las enseñanzas pétreas de la Iglesia protestante es que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Y esta enseñanza dio origen a lo que nosotros conocemos como el fenómeno de las denominaciones. A partir de la Reforma van a surgir 4 ramas importantes desde el punto de vista eclesiológico. ¿Cuáles son esas 4 ramas? Va a aparecer la Anabaptista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada y la Anglicana. ¿Pero qué? Esos fueron los inicios de la Reforma.
La Iglesia luterana surge con todos los seguidores de Lutero en Alemania, que se apartaron de Roma en 1517. En la actualidad es una iglesia estatal con presencia en muchos países. La Iglesia anglicana surge en el año de 1534, cuando el Parlamento inglés declara a Enrique VIII cabeza de la Iglesia a raíz de la controversia de la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. La Iglesia reformada tiene su origen con el movimiento gestado por los reformadores suizos y que se expande por toda Europa y posteriormente se traduce en otras iglesias protestantes llamadas denominaciones cristianas. Los anabautistas es un movimiento que tiene su origen en la teología de Zwinglio y que halló eco en diversos grupos que provienen de la Iglesia reformada. Ellos abogaron por rebautizarse, aduciendo que el bautismo de niños no era válido. De este movimiento surge la Iglesia Bautista. A partir de eso va a empezar un crecimiento denominacional. Tanto es así que ahora tenemos denominaciones, pero un sinnúmero de denominaciones que están por todo el mundo. Y no solamente tenemos denominaciones, sino que tenemos iglesias independientes, iglesias conservadoras, iglesias carismáticas, que no están dependiendo de una sola autoridad, sino que cada una de estas iglesias tiene su propio gobierno y es muy importante. Es decir, cuando hubo un hombre famoso que se levantó con una enseñanza y hubo gente que le siguió y este movimiento creció en gran manera y se expandió por los 4 puntos cardinales, a ese movimiento se le dio un nombre y también se le conoce como una denominación, por mencionar algunos. Se levantó en el norte de la isla británica, en Escocia, un señor llamado Juan Knox. Este hombre fue carismático, hubo muchos seguidores y surgió lo que se llama la Iglesia Presbiteriana. En el sur de la isla hubo un señor que se llamó Juan Wesley, que venía de la Iglesia Anglicana. Este hombre comenzó a predicar el Evangelio, a escribir cualquier cantidad de tratados teológicos y así surgió una denominación que se le llamó el metodismo. También, antes de él, hubo otro señor que se llamó Jorge Fox. Este hombre, Jorge Fox, y un grupo de personas escribieron sendos tratados teológicos y un movimiento que se expandió en Norteamérica, en el África, en el Asia, y surgió la iglesia de los cuáqueros. Y así sucesivamente podría mencionar los reformados, podía mencionar a los moravos, entre muchísimos otros movimientos. Y el protestantismo entonces dio como resultado esto, el fenómeno que llamamos el denominacionalismo, las denominaciones, que surgieron mayormente en Inglaterra, algunas otras en Centroeuropa y posteriormente cuando los Estados Unidos se convierte en una potencia religiosa, en una potencia eclesial, entonces ahí surge, por ejemplo, el movimiento pentecostal y de ahí se expande a todo el planeta. Han pasado 500 años desde aquel histórico momento en que Lutero se opuso a la venta de las indulgencias, dejándonos un legado muy importante que ha afectado todos los estamentos de la sociedad. La Reforma Protestante no solamente nos legó a nosotros los cristianos la identidad cristiana, no solo recuperó lo que se había perdido durante 1500 años más o menos, sino que logró dejarnos un gran legado. Y el gran legado de la Reforma Protestante tiene que ver con un impacto sociopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reforma Protestante afectó toda la actividad humana, todo lo que tiene que ver con la actividad humana. Afectó la ciencia, afectó las artes, la música, la literatura, afectó la economía, afectó la sociedad, afectó la cultura. Podemos hablar de muchísimo, afectó la política. Entonces tenemos muchísimos beneficios. Si nosotros solo leemos los beneficios de la Reforma desde el punto de vista religioso, creo que solamente es un porcentaje mínimo que estamos rescatando de este gran evento sobrenatural de 1517. La reforma religiosa de Lutero había triunfado.
no sin antes derramarse mucha sangre en Europa, revueltas y guerras como la de Esmalcada en 1546, guerra contra los príncipes luteranos en 1552 y finalmente la Guerra de los 30 años, llevaron a los implicados a firmar la Paz de Westfalia en 1648, donde surgen los estados nacionales, la soberanía territorial, el nuevo derecho internacional y, sobre todas las cosas, la libertad religiosa interestados. El poder hegemónico de Roma se había roto para siempre y el protestantismo había triunfado. La infraestructura social y política se había establecido para que naciera la doctrina de los derechos del hombre, la división de poderes y, por ende, la democracia. Todo esto se cristalizó el 4 de julio de 1776 con la independencia de los Estados Unidos, la primera república fundada en conceptos inspirados en la Reforma. En resumen, podemos afirmar que la democracia, la libertad de culto, el individualismo económico, entre otros, son el resultado directo del triunfo del protestantismo, convirtiéndose en parte del legado de Martín Lutero al mundo. Podríamos decir que la Reforma fue la base de lo que nosotros conocemos hoy como el nacimiento del mundo moderno, ¿verdad? De hecho, algunos eruditos, como algunos estudiosos como Max Weber, dice que la Reforma protestante dio origen a lo que conocemos hoy como el capitalismo. Asimismo, influyó en el nacimiento de doctrinas para los derechos fundamentales dentro de la política, la teoría de la magistratura, la teoría de la democracia, y así aparecen democracias antiguas basadas en el modelo de la Reforma protestante. También vale la pena señalar que después de 500 años, el escenario de la vida ha cambiado diametralmente y nos encontramos con una iglesia protestante completamente diferente. El protestantismo, después de 500 años, es completamente diferente al que hubo en aquella época. De manera pues que es importante que reflexionemos, que nosotros veamos, analicemos que aquello que ocurrió hace 500 años era para aquel momento. Sí, sin duda. Ahora vivimos en la época del postdenominacionalismo. Vivimos en una época donde la iglesia tiene que operar bajo otros parámetros porque la iglesia está conformada por seres humanos, una nueva generación que se ha levantado con una filosofía de vida completamente diferente. Las doctrinas pétreas del cristianismo permanecen, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, a los apóstoles permanece, pero la forma de hacer las cosas definitivamente han cambiado. Han pasado 500 años desde que todo comenzara y hemos llegado al punto donde debemos comenzarlo todo. Fue Federico Hegel quien nos habló de la dialéctica de la historia, demostrando que ésta se repite una y otra vez. La Iglesia nace con la declaración de Pedro, se expande después de la muerte y resurrección de Jesucristo, desafía la crueldad de un imperio que sucumbe ante la Iglesia a través de un edicto de tolerancia. Este edicto dio lugar al matrimonio con el Estado. La Iglesia no estaba preparada para el nuevo escenario y fue esta la que sucumbió ante el poder del otrora agresor, prostituyéndose y cayendo en los estadios más bajos. Surgen las voces de los prerreformadores que se levantan cual profetas contra los abusos y escándalos de la Iglesia. Pero no fue sino hasta las 95 tesis que comienza la reforma que se llamó protestante. La reforma provocó la contrarreforma y con esta las guerras y el derramamiento de sangre hasta la firma de la paz y el establecimiento del principio de la libertad de cultos. Con el correr de los años, el cristianismo avanza fraccionado en católicos romanos, cristianos ortodoxos, anglicanos y protestantes. Hoy, 500 años después de las 95 tesis, la Iglesia protestante autóctona de Europa está en quiebra y necesita un reformador que ilusione a una nueva generación que se ha vuelto agnóstica. La Iglesia en América y África sigue vibrante y es la sal en un mundo desabrido y la luz en medio de las tinieblas.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la luz que resplandece en el mundo. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la recipiente de la revelación divina. La Iglesia, fundada en la más grande declaración jamás hecha. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.